Excelente tarde para todos. Voy a generar el presente video para compartirles la resolución de lo que sería la evaluación número 4, que es la última. Quiero, antes de pasar a la explicación, compartir con ustedes de manera muy breve que en esta última unidad, en donde se van a trabajar los subtemas de formato condicional, hipervínculos y protección de datos, sí es muy importante que me compartan al finalizar su evaluación, ya que como ustedes podrán observar, tenemos únicamente evaluación de desempeño, que sería nuestra práctica. No tenemos cuestionario y por lo tanto la evaluación valdrá un 100% de su calificación de esta unidad. Entonces, bueno, es importante que ustedes la desarrollen y la entreguen en tiempo y forma para poder calificar. Voy a ir desarrollando estos subtemas conforme se hace la resolución de lo que es la evaluación. De todas maneras, pues ya saben que cualquier duda independiente que se les genere es para servir. Ya tengo previamente yo descargado lo que es el archivo y me voy aquí a retirar la plataforma para ir viendo los puntos que vamos a desarrollar. En esta evaluación, que sería la práctica número 4, también comentarles que no solamente viene el tema de formato condicional, hipervínculos y protección de datos, sino como es la última evaluación, pues vamos a ver un poquito sobre todo lo que se ha trabajado en el curso a manera de, quizás sí de retroalimentación, pero también para que ustedes demuestren que todo lo que se ha trabajado durante el curso, pues ha sido provechoso para ustedes y lo sabemos desarrollar. Entonces, bueno, aquí van a ver algunos temas que fueron de las unidades anteriores y hay que desarrollar estos puntos. También acá estoy observando que en el archivo que nos están dando para la evaluación tiene 3 hojas y está un poco extensa la evaluación. Sí es larguita, miren, aquí les muestro, aquí con algo de puntos. Entonces, voy a tratar de resolver una hoja por video, de tal manera pues que ustedes también puedan tener acceso a ese video y no tengan que estar recorriendo todo el video para llegar a un punto, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo hoja por video. Okay, vamos a iniciar en el punto número 1, en el cual, bueno, nos pide que descarguemos y abramos el archivo que se nos comparte en la evaluación. Ya lo tengo descargado, vamos a pasar al segundo. En el segundo nos pide calcular el criterio del bono considerando lo siguiente. Dice, si los días trabajados son igual a 30, vamos a colocar un rótulo que diga con bono. De lo contrario, se coloca el rótulo sin bono. Para esto quiero pasar tantito al tercer punto, donde dice, aplica formato condicional, criterio bono de la siguiente manera. Y ahí nos especifica que a todas aquellas en las que digan con bono se le deberá establecer un formato condicional. Y aquellos que digan sin bono también se le debe establecer un formato condicional diferente. ¿Por qué avance al tercer punto? Bueno, comentarles. El formato condicional y las funciones o los criterios lógicos van de la mano. Entonces, si ustedes recordarán, en las unidades anteriores, de la 1 a la 3, todas las unidades se trabajaron funciones lógicas. Y yo sé que para muchos les ha sido bastante difícil poder desarrollar solos una función de tipo lógica. Sin embargo, también comentarles, si esto aún no queda claro, es muy difícil avanzar a otros temas, como por ejemplo formato condicional, porque difícilmente vamos a entender los conceptos, o al menos sí entenderlos, pero a lo mejor no los podemos plasmar bien en Excel sobre qué se tratará el formato condicional. Entonces, para aquellos que les cuesta un poquito, sí les voy a encargar que le den una repasada a todo lo que son las funciones principalmente lógicas. Ajá. Pues vamos a desarrollarlo y recuerden, pues si yo no tengo el punto 2, no puedo avanzar al punto 3. Ajá, entonces van todos de la mano y aquí importante que dejemos bien en claro el punto número 2. Vamos a ir tantito a lo que es el Excel, donde ya tengo yo aquí el archivo y nos está indicando
vamos a analizar tantito. Tenemos una tabla de nómina que corresponde a noviembre del 2016 de la empresa Aceros Charlie S.A.D.C.B. Tenemos pues una lista de empleados. Los empleados están enumerados de manera ordenada. Tenemos los departamentos a los que corresponde cada empleado, las faltas que han tenido durante un mes. Aquí lo dice, faltas del mes. Hay que determinar todos los demás campos que son criterio de bono, sueldo, importe, de bono, impuestos, sueldo medio. Pero también en la parte de abajo, si observamos, tenemos dos tablitas. La primera, la que se llama información adicional, es la que también nos va a ayudar para ir resolviendo nuestra tabla de nómina. En la cual, si observamos en días laborales, se nos indican cuántos días se elaboraron durante el mes. Recordando que los meses pueden tener diferentes días, ¿no? Entonces aquí se va a ir cambiando dependiendo del mes en el que se esté trabajando en este momento. Y de esta manera poder determinar cuántos días se elaboraron realmente. El sueldo diario, el porcentaje de despensa, el porcentaje del bono y el porcentaje del impuesto. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ir resolviendo los puntos. Recordando que se nos pide calcular el criterio del bono, que sería la columna E. Aquí justamente donde me encuentro. Y lo primero que debemos hacer, recuerden que es analizar primero matemáticamente cómo resuelvo esta parte, ¿no? Si desde ahí no lo puedo hacer, entonces nuevamente lo analizo hasta que yo pueda entender cómo lo resuelvo primero antes de pasar a la funciones. Analizamos entonces, si a mí me piden calcular el criterio de un bono, si una persona, X empleado, ejemplo Juan, tiene 30 asistencias, vamos a recordar acá la evaluación, dice, si los días trabajados son igual a 30, significa que asistió 30 días a trabajar, ¿cierto? Entonces acá, regreso nuevamente a Excel. ¿Cómo puedo determinar que Juan, pues vino 30 días a trabajar? O que Eloísa vino 30 días, o Maribel, o Alan, o cualquier persona vino 30 días. Si yo no tengo una columna que me determine, pues, que diga asistencias del mes, por ejemplo. Si observamos, tenemos una columna que se llama faltas del mes. Y en la tabla adicional, pues yo tengo aquí cuántos días se elaboraron. Si mis días laborales o que se elaboraron durante el mes son 30 y la persona faltó 0 veces, significa que ¿qué? Pues que asistió 30 días, ¿no? Pero en el ejemplo de, por ejemplo, dice de Sebastián, faltó 3 días durante el mes. ¿Cómo puedo determinar entonces cuántos días realmente asistió Sebastián? ¿Sí? Vamos a resolverlo mediante una resta, en donde yo voy a decir, elaboraron 30 días, pero de esos 30 días le quito las faltas, es decir, los días que faltó una persona, y entonces me devolverá la cantidad de asistencias de esa persona. Entonces eso se va a convertir en nuestra prueba lógica, ¿ok? Recordando pues aquí que yo tendría que utilizar la función lógica así para poder determinar esta situación, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una resta, recuerdo. Y esa resta al mismo tiempo pasará a ser mi prueba lógica. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Le voy a decir a Excel, réstale a la celda que tiene los días laborales, que son la celda de 31, y como esta es una celda que deseo que siempre se mire a ese dato, la voy a mantener absoluta, recuerden, establezco absoluta. ¿Para qué? Para no moverla, para que aunque yo arrastre mi función, esta siempre sea fija, ¿vale? Entonces le voy a decir, a lo que hay en D31, réstale las faltas que tuvo Juan. Y este resultado, si es igual a 30, recuerden que algo similar les compartí al principio del curso, donde desarrollamos pruebas lógicas por separadas.
Y aquí, bueno, yo les hacía el ejemplo en lugar de con celdas, pues les ponía el ejemplo con valores, ¿no? Por ejemplo, 10 más 3 es igual a 11, ¿verdad? No sé si recuerdan, pero bueno, aquí está el ejemplo, miren, lo que hay en D31 réstale 16. Y esto es igual a 30, se convirtió ahora en una prueba lógica al yo asignarles este signo que me permite igualar un dato, ¿no? Ahora, si esto es verdad, le voy a asignar un rótulo que va a decir ¿qué? Que va a decir bono, ¿ok? Bono. Y si no, si esto no es verdad, es decir, si esto no es igual a 30, ¿qué le voy a decir? Pues le voy a decir que sí, bono, ¿ok? Y cerramos el paréntesis. Hasta ahí observen cómo la estructura de la función lógica sí está comprendida con la prueba lógica, un valor en caso de que esta función o esta prueba lógica sea verdad y un valor si esta prueba lógica es falsa. ¿Okay? Vamos a observar que como Juan tuvo 0 faltas, si yo la evalúo esta función por separado, podemos ir observando aquí, ¿vale? Dice, lo que hay en D31 menos D6 es igual a 30, verdadero. Vamos a arrastrar nuestra función, ahora la voy a autogenerar. En el caso de Eloisa, vamos a evaluarla por separado y vamos a observar qué dice. Lo que hay en D31 menos D7, es decir, menos sus faltas, es igual a 30, falso. Por lo tanto, no se evalúa el valor verdadero, sino recordar que se evalúa el valor sí falso. Y así con todos. Como yo establecí mi celda de 31 como absoluta, esto me ayuda para que siempre se voltee a ver esa celda y que permanezca fija. Ahí lo tenemos, ahí está la resolución de lo que sería el primer punto. Posteriormente, en el segundo punto, nos está solicitando establecer a aquellos criterios que digan bono un formato condicional de manera pues específica. Vamos a explicar qué es el formato condicional. Bueno, primero voy a empezar con qué es formato y después qué es el formato condicional. El formato se trabajó en Excel básico. El formato es todo lo que yo le puedo aplicar a un dato, a una celda, o a un valor. Ejemplo, si yo tengo el número 0, ¿qué le puedo aplicar de formato al 0? Le puedo establecer formato de moneda, que si son pesos, que si es contabilidad, etcétera, ¿no? Si es cualquier valor, le puedo establecer de tipo fecha, de tipo porcentaje, hora, etcétera. Y también le puedo establecer formatos en negrita, cursiva, subrayado, que si el texto es rojo, negro, azul, verde, etcétera, el tipo de letra, el tamaño, la alineación, la orientación, que si son más decimales, menos decimales, todo eso es formato. A eso nos referimos cuando nosotros decimos formato. Todo aquello que tú le puedes aplicar a un dato o un carácter, tanto como de diseño, al dato como tal o a la celda, porque es diferente. Lo que tú contienes, el texto, vamos a suponer, a esto yo le puedo establecer negrita, sí, le puedo establecer cursiva, subrayado, le puedo establecer un color rojo, pero es diferente que si a la celda yo le establezco, por ejemplo, un relleno de celda, aquí ejemplo, naranja, que si yo le aplico bordes, que si yo le aplico un ancho de columna, un alto de fila, etcétera. Le estoy aplicando formato a dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, solamente ahí tengan bien en claro estos conceptos, ahorrar formato, sobre lo que es el formato. Y ahora vamos entonces a entender qué es el formato condicional. Si formato es todo lo que yo le puedo aplicar de diseño y en este caso pequeñas herramientas que le puedan dar una vista más atractiva a mi información, el formato condicional es lo mismo, pero se basa en condiciones. Es decir, que tengan
una condición que se cumpla, es decir, que sea verdadera. Por ejemplo, si yo tengo la columna faltas del mes, le voy a establecer un formato condicional, solo para poner el ejemplo, esto no viene en la evaluación. Como yo tengo números, vamos a ver, yo le puedo establecer formatos condicionales que representen barra de datos. Y aquí si ustedes observan, lo que me está haciendo Excel es tomar el valor más grande que yo tengo en esta selección de datos que generé, y como el valor más grande es el 3, pues ¿qué hace? Dice, el valor más grande es el 3 y el valor más pequeño es el 0. Entonces hace una pequeña división que sería en 3 partes, ¿sale? Más bien, el 0 no lo está considerando como una parte. A partir del 1 lo podemos como la primera parte de lo que sería la celda. De tal manera que esto como si me lo graficara. Se observa una tercera parte de la celda, la va a colorear si el número es 1. Si el valor es 2, va a colorear las dos primeras terceras partes. Y en la tercera, que sería el ejemplo de un entero o la celda completa, pues entonces me va a colorear toda la celda. Disculpen ahí las notificaciones. Esto es importante que yo lo pueda entender así. Los formatos condicionales se quedan almacenados para un futuro. Ejemplo, si yo borro toda mi información, ahí no puedo observar el formato condicional. ¿Qué pasa si yo comienzo a llenar estos datos a los cuales apliqué formato condicional? Yo le voy a poner un 9 y pongo Enter. Vamos a observar que me lo coloreó bueno, del color que se le había asignado, el formato que se le había establecido. ¿Por qué? Porque están, ese rango de datos que yo seleccioné, pues le asigné ese formato condicional. Y el formato va a ir cambiando dependiendo a los valores que tú establezcas y el tipo de formato que se le haya pues asignado a este rango de datos. Vamos a ver si por ejemplo aquí le pongo 1, así, de esta manera, observamos cómo esos unos ahora ya no están tan ancha, digamos, la sección que se coloreó. ¿Por qué? Porque esa sección de datos que yo le asigné formato condicional, ahora cambiaron. Y ahora el valor más grande es 9. Entonces, en lugar de que se dividiera entre 3, ahora se dividió en 9 partes y se le asigna ese formato condicional. ¿Puedo empalmar formatos condicionales? Claro que sí. Puedo establecerle a una celda los formatos condicionales que yo deseo. Vamos ahora a asignar un formato condicional donde me permita también observar las escalas de colores. Vamos a ver. Si ustedes aprecian, se encimaron dos formatos. Tengo el formato que establecí primero, que fue con barra de datos, donde yo le establecí este color, y también tengo la escala de color que yo le establecí. En este caso, lo que me hace este formato es llenar o colorear toda la celda y determina el valor más grande, le asigna un tono. Los valores más bajos les asigna otro tono. Y va haciendo una escala como un degradado entre los tonos para ir rellenando de colores. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, he asignado pues ya muchos formatos y yo ya los quiero quitar porque yo ya no entendí qué es lo que a lo mejor estoy haciendo, ¿no? Bueno, yo puedo ver estos formatos condicionales aquí, dándole un clic en formato condicional desde el menú inicio y en donde dice administrar reglas, en esta sección puedo observar los dos formatos condicionales que he establecido, en donde me indica que al rango de datos desde D6 hasta D18 tienen este formato establecido. Y a ese rango, de hecho, si ustedes observan, fue una celda 2 celdas menos, porque fue desde D7 hasta D17, se le estableció este rango, o más bien este formato condicional. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues simplemente lo selecciono y le damos en eliminar regla. Posteriormente, selecciono, elimino regla, le damos a aplicar y aceptar. De esta manera, esos pues
pues datos o ese rango de datos que yo había seleccionado, ahora ya no tienen formato. Voy a regresar, le voy a tener que dar control Z para quitar los valores que establecí para el ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, si yo regreso aquí nuevamente en administrar reglas, pues ya no veo nada porque le di control Z. Y desde aquí también puedo establecer formato condicional, nada más ahorita pasamos a esta zona. Esto que yo les acabo de compartir sobre las barras de datos, sobre escalas de color, conjuntos de iconos, vamos a suponer que son reglas que Excel tiene guardadas para que fácilmente tú puedas identificar. Digamos que son como las más comunes que podríamos utilizar, ¿no? Ejemplo, quiero ver qué empleado ganó más durante el primer mes, ¿no? De enero, por ejemplo, vamos a suponer, en el mes de enero, quiero saber. Y tengo una celda con estas cantidades de sueldos de cada empleado y mediante esta barra yo puedo saber, ¿no? Aquella barra o aquella celda que se muestre llena en cuanto al color, significa que es el empleado que tuvo una ganancia más grande. ¿Por qué? Porque es el valor más grande que usted está considerando. Y aquellos que tengan coloreada la mitad o menos de la mitad, pues vamos a decir que ellos son los que fueron ganando menos en proporción a los datos que ellos seleccionaron. Y lo mismo con las escalas de color. En este mismo ejemplo, pues estaríamos entendiendo que si yo selecciono una escala de color, suponiendo esta que es, vamos a poner esta escala de color verde, amarillo y rojo, entendemos que a los verdes son los que tendrían la cantidad más grande, los amarillos son aquellos que tienen una cantidad intermedia y el rojo son aquellos datos que pues se consideran los más bajos. Por eso ahí, si ustedes observan, pues el rojo lo está marcando en las celdas que marcan el número 0. El 3 en verde porque es el valor más alto de entre los rangos de datos que he seleccionado. Y el 1 y el 2 se marcan una escala entre amarillo y entre verde un poco ya tirándole al amarillo. Entonces se hace una escala, un degradado, por eso se llama escala de color. ¿Ok? Bueno, esto mismo Excel lo puede hacer desde aquí, solamente que, bueno, vamos a ver tantito. Así como yo puedo resaltar o remarcar celdas, también puedo remarcar, digamos, datos, ¿no? Donde yo le puedo indicar que si el dato es mayor que el 1, por ejemplo, me lo ponga de color negrito. Que si el dato es menor que el 8, que me lo marque de cursiva. Que si las fechas están entre el 1 de enero de 2023 y no sé, el 1 de mayo del 2023, que me las marque de rojo. Ejemplo, cada situación o cada condición pues se va a enfocar a la situación que se te presente. Ajá. Pero bueno, vamos a observar que tú puedes establecer la condición que desees. Por eso les decía yo que las pruebas lógicas van de la mano. Mayor que, menor que, entre, igual a, que si es un texto que contiene AB, por ejemplo, una fecha, valores duplicados, etc. Este de valores duplicados es muy bueno. Aquí, por ejemplo, yo puedo determinar qué valores están duplicados y quiero que me los marque de color rojo, por ejemplo. Me marca todos porque todos están duplicados. ¿Ok? Le puedo decir que sean valores únicos. Pues no me marca nada porque no hay valores únicos. ¿Vale? Entonces, es importante que yo identifique cuál va a ser mi condición a la que voy a utilizar. Aquí abajo también tenemos, si ustedes observan, reglas de valores superiores y inferiores. Quiero que me marque los 10 superiores, el 10% de valores superiores, etc. Y todas estas reglas que ustedes pueden observar aquí se encuentran acá también, en donde dice administrador de reglas. Cuando yo genero en el asistente una nueva regla, se encuentran aquí todas esas que tienen como, yo lo veo así, déjenme cerrar esto. Aquí los puedo visualizar con iconos y con textos, donde a lo mejor hay quienes lo entiendan, pues desde aquí, ¿no? Lo ven con iconos y dicen, ah, pues utilizo esto. Pero hay quienes son como más
estructurales y dicen, no, pues yo lo voy directo a administrar una regla y desde aquí puedo leer directamente cuál es la regla que puedo aplicar. Si vemos, es lo mismo, se puede hacer lo mismo, solo que aquí se muestra en forma agrupada y en forma de grupo. Ejemplo, dice aplicar formato a todas las celdas que las celdas según su valor, y en la parte de abajo puedes generar la regla que tú desees, ¿no? Por ejemplo, escala de 2 colores, una escala de 3 colores, una barra de datos, conjunto de iconos, que sería lo mismo que teníamos en la sección anterior que les mostraba con los iconos. Puedo determinar valores más altos, valores más bajos, etc. Puedo establecer o aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, por ejemplo, el número 1, la letra A, el signo de pesos, por ejemplo, lo puedo hacer. Aplicar únicamente a los valores que contengan un rango inferior o superior a. Y aquí me aparece cuántos valores, a los primeros, a los últimos, y a los 5, a los 10, a los 20. Esto lo puedes, digamos, modificar. Ajá. Todas estas reglas pues las van a ir adaptando. La única que, no sé si viene aquí en la evaluación, para mí yo lo trabajo en el Excel avanzado, es esta, la última regla, donde dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. A veces las reglas que nos marca aquí el asistente, pues no se van a adaptar a nada de lo que nosotros necesitamos. Y entonces es donde entra nuestra lógica. ¿Cómo desarrollo una fórmula o una función que me permita aplicar un formato condicional a mi rango de datos? Es decir, que cumplan estratégicamente algún criterio y yo voy a desarrollar una fórmula, ¿no? Bueno, ahí tendríamos nosotros en la parte de abajo que diseñar nuestra fórmula y en la parte de donde dice vista previa se nos muestra cómo va a ir quedando el formato condicional. Bien, explicado esto, vamos a resolver el punto que nos pide la evaluación. Nos dicen que vamos a aplicar formato condicional, ya dijimos que es un formato condicional. Aquí le faltó, bueno, al criterio bono de la siguiente manera. Aquellos que sean con bono deben de estar remarcados en color de fuente azul, estilo de fuente negrita y cursiva, ¿ok? Entonces, vamos a regresar. Con bono, azul, negrita y cursiva. ¿A qué columna le voy a aplicar formato condicional? ¿O a qué datos? ¿A nombre, a departamento, a faltas o a bono? Como el criterio que nosotros vamos a utilizar o el texto es bono, ahí me faltó, debería de decir con bono. Entonces, ¿qué entendemos? Que la columna que voy a utilizar es la de criterio de datos. Entonces, debo cerciorarme de seleccionar correctamente todo ese rango de datos a los que yo le aplicaría el formato condicional. Porque recuerden que se queda guardado y dependiendo de la modificación de los datos, este irá cambiando. Ok, me voy a formato condicional. Para mí es más fácil ir a administrador de reglas, sin embargo, pueden trabajar con los puntos de arriba. ¿Ok? Voy a agregar una nueva regla y la regla que yo voy a utilizar, vamos a ver cuál de estas se adapta. Si yo necesito establecer una regla donde sea igual al texto que sea bono, entonces vamos a ver, aplicar formato a todas las celdas que contengan sus valores, pues no, porque no es un valor, no es un número, es un texto. Dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, puede ser, vamos a ver por qué. Porque dice, celdas entre no me sirve, pero puedo decir igual a. Ajá, y aquí le puedo decir que sea igual a bono, por ejemplo. Pero acá le estamos diciendo valor de la celda que sea igual a bono. Y se va a aplicar el formato. Vamos a ver, miren, en la parte de abajo yo voy a especificar que cuando esto se cumpla, quiero que se le aplique el formato, decía, negrita, cursiva y color azul, ¿no? Vamos a poner ahí, azul. Ahí se borró. Le di borrar en lugar de aceptar. Y color azul. Ahí está, que me estorban los iconos del Zoom. Ahí está, le damos a aceptar. ¿Ok? Hecho esto, aquí vamos a observar
cómo se vería el texto o el formato que yo he especificado. Le voy a dar un aceptar para que ustedes vean cómo quedaría. Le voy a dar a aplicar. Y vamos a observar aquí. No le voy a dar a aceptar. Ahí. Vamos a observar que todas aquellas palabras que digan bono, pues en este caso se van a marcar, pero como yo le dije que sea igual, ¿vale? Me regreso acá, voy a administrar y voy a editar esta regla. ¿Por qué? La voy a editar. Quiero mostrarles otras opciones. Yo utilicé esta, que contengan. ¿Podría alguien decir, que contenga un texto específico? Claro que sí. Nada más aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo le digo que contiene, ajá, incluso le voy a cambiar el formato, lo voy a poner en color rojito para que ustedes vean qué sucede. Ahí está. Y me podrá ver el aceptar. Ahí está. Y yo le voy a poner aceptar. Aplicar. ¿Y qué sucede? Todo se me va a pintar de rojo. ¿Por qué? Porque yo en la regla le indiqué que contiene bono. Y si observamos, la palabra sin bono también contiene bono, por lo tanto la está considerando. Y entonces ahí digamos que pues como que no se adecua a la regla que yo necesito, ¿vale? Bueno, aquí valores superiores y superiores no aplica, dice valores que estén por encima por debajo del promedio tampoco, valores simplificados tampoco. Una fórmula pudiera ser, pero no nos vamos a complicar ahorita. Nosotros tendríamos que utilizar forzosamente al valor de la celda que sea igual a. ¿Igual a quién? A la palabra bono. Y como ya lo dice acá, el texto debe de ser negrita cursiva y en color azul. Entonces, yo aquí establezco el formato que desee, ajá, o que en este caso se me indica la evaluación, aceptamos, aplicamos y podemos apreciar aquí que toda mi columna de bono, pues, bueno, criterio de bono, se le aplica este formato únicamente a las letras o palabras que cumplen estrictamente que sean igual a bono. Con ese mismo rango de datos así seleccionado, porque sobre el mismo que yo voy a trabajar, voy a establecer una segunda regla, me voy a formato, administrador de reglas, agrego una nueva regla y ya les decía, podemos aplicar las reglas que deseamos y sería lo mismo únicamente a las celdas que contengan, pero que sea estrictamente igual a la palabra sin bono. Y dice acá la evaluación que le vamos a aplicar, vamos acá, dice color de fuente rojo, igual negrita y cursiva. Entonces le aplico un formato que sería negrita cursiva y color rojo. ¿Ok? Ahí está, establecido mi formato condicional, aceptamos, aceptamos, aplicamos y aceptamos. ¿Ok? Ahí lo tenemos ya marcadito, todos aquellos que dicen sin bono, pues cumplen. ¿Qué es lo bonito del formato condicional o lo útil? Como es algo que está guardado o almacenado en mi hoja de cálculo, cuando este valor cambie, se va a actualizar y va a ir cambiando dependiendo pues a las condiciones que se evalúan en el formato condicional. Ejemplo, si Juan ahora en este mes le pongo que tuvo 3 faltas, recuerden que el criterio está trabajando con una función lógica. Entonces, al poner enter, ese criterio de bono va a cambiar a sin bono. Pero como esa celda está también manipulada por el formato condicional, pues automáticamente va a cambiar de color. Vamos a observar. ¿Sí? Ahí lo vemos, lo cambiamos de 0 a 3 y se actualizó automáticamente. Lo mismo si lo regreso a hacer. Ajá, eso es algo muy útil, sinceramente puede servir para muchas cosas. Ok, hasta aquí, bueno, pues vamos a regresar. Ya avanzamos al punto número 4. Híjoles, nos vamos a tardar creo que más de un video. Vamos acá, dice acá, en el 4, dice calcular el sueldo mensual, considera los datos de la tabla de información adicional y las faltas de cada trabajador. A los resultados, aplicar formato de medida en los digitales. Necesitamos calcular el sueldo mensual de cada empleado. ¿Ok? Aquí.
Y dice que nos vamos a guiar de la tablita que tenemos abajo, que se llama información adicional. ¿Por qué? Pues porque es donde tenemos cuánto gana diario, cuántos días laboró, lo tenemos también que calcular mediante la resta, ¿verdad? Y multiplicarlo por el sueldo diario. Entonces, vamos a resolver. El sueldo mensual. ¿Cuánto va a ganar Juan si yo sé que faltó 0 días y cada día se le pagan 150 pesos? Bueno, vamos a hacer aquí. Esto lo podemos resolver mediante una fórmula, ¿ok? Que sería más fácil que con funciones. Yo lo haría así. Yo le diría, primero, quiero saber cuántos días trabajó Juan. Entonces vuelvo a hacer la resta, ¿no? Que sería los días laborales y lo mantengo fijo. Esto menos las faltas que tuvo, ¿verdad? Y todo esto lo voy a multiplicar a esa resta por el sueldo diario. Entonces, el sueldo diario también se va a convertir en un valor absoluto. Y listo, ¿sale? De esta manera estamos obteniendo cuánto es lo que gana cada persona. Eloisa pues gana un poquito menos porque tuvo una inasistencia. En el caso de Sergio, pues igual, aquí tuvo 3 faltas, entonces va cambiando su sueldo mensual. Vamos a ver qué más nos pide la evaluación. Dice en el punto 5, calcular el importe de despensa considerando lo siguiente. Si los días trabajados son igual a 28, asigna el 10% del sueldo mensual. De lo contrario, asigna un 0. Utilizar función sí. A los resultados, aplicar formato de moneda con dos decimales. Si observamos el enunciado, nos está pidiendo acá, bueno, ya lo marca, vamos a utilizar la función lógica así, y nos está dando un criterio fijo en donde dice que si los días trabajados son mayores o igual a 28, es decir, si trabajó 28, 29 o 30 días, se le va a asignar el 10% de lo que sería el sueldo mensual. De lo contrario, le vamos a asignar un 0. Vamos a hacer, ¿ok? Espero que no nos corte la sesión. Lo voy a tratar de hacer rápido. Entonces yo le voy a decir, si el sueldo, perdón, y las asistencias, regresamos nuevamente a la resta, ¿ok? La voy a mantener absoluta y le resto nuevamente las faltas